La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Estamos hablando de lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? De lo que el ser humano vive y nunca, a veces hay personas que murieron y nunca se dieron cuenta que estaban de paso en este lugar. No sé si a usted le pasó que de jovencito, bueno, ustedes, hay muchos jovencitos, pero nosotros, los que ya hemos avanzado en edad, yo me acuerdo que de jovencito a mí me parecía que yo nunca iba a envejecer. No, yo decía, no, eso es para los demás, yo no. Yo me voy a quedar así como de 17, de 20 años máximo. Yo sí quería llegar como a los 20, pero de ahí en adelante no más. Pero resulta que el tiempo pasa y mucha gente, escúcheme, en mi familia yo vi morir personas que jamás aceptaron que se iban a morir. Este es un mal de los que están afuera. Nosotros no tenemos ese mal, nosotros aquí en el Señor anhelamos un día perfeccionados por la obra del Señor, por el Espíritu Santo, ir a la presencia de Dios. ¿Sí lo anhelamos o no? Y tenemos que ser conscientes de que este tiempo que vivimos en esta tierra es transitorio. No se va a quedar aquí, no va a ser para siempre. No, estamos ni siquiera te digo en un tiempo de transición, no. Esos son tiempos de transiciones que forman una gran transición hacia el reino de los cielos, que tampoco va a ser permanente. El reino de los cielos, nosotros no vamos a vivir la eternidad en el reino de los cielos. Nosotros no fuimos hechos, nosotros no fuimos diseñados para vivir en el reino de los cielos. Nosotros fuimos diseñados para vivir en un planeta, en una tierra, haciendo cosas, siendo útiles. Eso es. Por eso es que usted no entendía cuando le decían que la va a pasar por los siglos de los siglos, arrodillado, diciendo santo, santo, santo. Es muy hermoso, darle gloria a Dios es muy hermoso, pero usted no entendía, ¿cómo así? Y será verdad, por la eternidad. La Biblia no dice eso. Entonces estamos en un tiempo de transición y yo quiero decirle que la iglesia son tantas cosas que le quisiera decir, que tengo que escoger entre cuáles decirles en este tiempo tan corto de los 3 días. La iglesia, parte de la iglesia, no ha hecho el tránsito del Antiguo Testamento al Nuevo. Y muchos cristianos no han caído en cuenta de que no estamos en el Antiguo Testamento y no podemos recibir enseñanzas del Antiguo Testamento como que estuviéramos en el Antiguo Testamento. No podemos. Y hay personas que estudian, enseñan las cosas sobre el Antiguo Testamento sin sacarlas a la gracia, al Nuevo Testamento. Es el caso de los que guardan el día sábado. Bueno, ya, ellos se quedaron, gloria al Señor, ellos se quedaron en el Antiguo Testamento, no trascendieron. Póngale cuidado, si las personas que guardan el día sábado hubieran estudiado un poquito los evangelios, pero le digo tan solo un poquito, ellos se habrían dado cuenta de que el día sábado como día de descanso, como día de reposo, estaba mandado a recoger desde que el Señor Jesús llegó. Pero ellos no han estudiado el Nuevo Testamento. A ver, este es el riesgo más grande de la iglesia. Que el cristiano escucha hablar del evangelio y llega a una congregación
y solo aprende lo que se le enseña desde el púlpito y lo que le enseña el que tiene aquí al lado. Y tenga cuidado con eso, yo hermana, porque si su marido tal cosa le toca dejarlo. Y lo que le dicen de allá, ya. El riesgo está en que muchos cristianos nunca estudiaron la Biblia, sino que creyeron a todo lo que se les dijo. Y creyendo a todo lo que se les dijo, ¿sabe qué? Tomaron un concepto erróneo, errado. Y esas doctrinas de error son precisamente personas que no han creído a otra cosa, sino a lo que se les enseña del púlpito. No han tenido, óigame, no han tenido ni siquiera ¿cómo llamarle a eso, hermano? La diligencia, digámoslo así. No han tenido ni siquiera la diligencia de estudiar un poquito la Biblia. No. Y ellos estudian todos los parámetros que se le dan de esa doctrina y entonces sencillamente enseñan eso y defienden eso. Ellos no están en un tránsito, ellos están estancados. Ellos no van hacia el reino de los cielos, ellos están estancados en la ley de Moisés. Porque están tomando cosas del Antiguo Testamento y están cumpliendo puntos de la ley de Moisés. Cuando la Biblia dice, Hebreos, vaya conmigo a Hebreos capítulo 7, versículo número 12, vamos a leer el versículo número 12, Hebreos capítulo 7, el versículo número 12. ¿Lo tiene allí? Mire, dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Se cambió el sacerdocio, ya el sacerdote no es Leví, no, ya no es Aarón, ya el sacerdocio levita, no. Ahora el sacerdote es Jesucristo el Señor. ¿Qué pasó? Jesucristo. Entonces la ley hay que cambiarla, por eso es que está en todo el Evangelio, oíste que fue dicho, y el Señor Jesús cita la ley de Moisés, y él dice, pero ahora, como ya no es Leví el sacerdote, es necesario cambiar de ley. Mas yo os digo, y más nos valdría a nosotros aprender lo que el Señor Jesús dice, y no estar pendiente del Antiguo Testamento. Entonces se pierde tiempo y se arriesga la persona que se estanca en el Antiguo Testamento y no ha hecho el tránsito del Antiguo Testamento al Nuevo, todavía no. Y es una mezcla como del Antiguo y del Nuevo, y habla de Jesús, pero habla de Moisés y habla de los mandamientos del Antiguo Testamento. Y entonces esas personas no están en un tránsito hacia el cielo, no, ellos están pegados en la ley. Eso, hermano, de todavía celebrar cosas extrañas. Aprendamos, escuchen, aprendamos del Antiguo Testamento y miremos si en el Nuevo está la confirmación de eso que está allí, porque hay algo que es claro, la ley de Moisés, aún los 10 mandamientos quedaron abolidos. El Señor Jesús estableció una nueva ley, la ley del amor, la ley del amor por el Señor, la ley del amor por lo que Él es, por lo que Él hizo para nosotros. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y todas tus fuerzas. Y dice, y hay un segundo mandamiento que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Si eso hiciéramos, habríamos cumplido todo lo demás de la ley, imagínense, de la ley. Pero es necesario trascender. Es necesario trascender de lo que se vio en el Antiguo Testamento a la ley del Señor Jesús. ¿Sabe por qué la confusión en muchas áreas? ¿Sabe por qué hoy en día? Y le repito, si se hubiera estudiado un poquito el Nuevo Testamento, no se cometerían esos errores. Pero ¿sabe por qué se cometen tantos errores ahora en Cristo Jesús? Y hablando de Jesucristo, y hablando del Evangelio de Salvación y de la gracia, ¿por qué se meten tantos principios del Antiguo Testamento? Por eso, porque hay una mezcla y no se ha transitado del Antiguo al Nuevo Testamento. Y entonces es tan fácil decir que no, que es que el Antiguo Testamento dice, y aplicarlo así como está. No. Pues la Biblia dice, hermano, que el hijo desobediente hay que sacarlo a las afueras de la ciudad y apedrearlo hasta que muera. Mire a ver. Entonces eso sí no, pero otras cosas sí.
Entonces, el cambiar la mujer sí, el darle carta de divorcio sí, pero matar al hijo por rebelde no. ¿Al fin qué? Entonces, es importante saber que estamos en un proceso de transición. Metámonos en esto, ya le quise compartir esto. El problema más grande del pueblo de Israel, y todos lo sabemos, por lo cual ese proceso de transición no se pudo dar, y al Señor le tocó esperar que se muriera hasta el último de los rebeldes. Bueno, es por eso, por la rebeldía. Por la rebeldía. Ellos siempre buscaban otro que no fuera lo que Dios había dicho, otra cosa diferente. Busquémonos un capitán y volvámonos a Egipto. Fue lo que les leí el día de ayer. Pero en el pueblo de Israel había un principio de rebeldía contra las autoridades puestas por Dios. ¿Cuántas veces murmuraron de Aarón? ¿Cuántas veces murmuraron de Moisés? ¿Cuántas veces se resistieron a que Moisés fuera la autoridad y lo desmintieron? ¿Cuántas veces? Y fue lo que al final terminó por hacer decidir al Señor que no, que esa gente rebelde, no más. Mire, le voy a dar un ejemplo. Números capítulo 16. Es una de las tantas rebeliones, ¿no?, que podemos ver en la Biblia, o al menos en los 5 libros de Moisés. Números capítulo número 16, desde el versículo número 1, léalo por favor. Dice así: Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. ¿Quiénes se estaban rebelando? Gente importante. Saquémoslo a la gracia. Se rebelaron los servidores de la congregación. Se rebelaron los príncipes, la gente importante, los servidores. Los que en otro tiempo y en otras congregaciones llaman líderes, se rebelaron, tomaron gente. ¿Y qué dijeron? Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. ¿Contra quién se levantaron? ¿Contra quién? Contra el pastor. Contra el pastor se levantaron. Lo descalificaron porque le vieron algo indigno, porque le vieron algo feo, porque no encajaba en la figura o en el modelo que algunos de ellos tenían. Es muy chiquito, es muy grande, es muy feo, habla todo raro, no sabe hablar, se come las letras, se expresa mal, dice palabras indebidas. No, yo no creo que ese sea para acá. Y eso es suficiente para entonces armar un complot y rebelarse contra... ¿Quién era Moisés en esa congregación? El pastor. Y se rebelaron. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Venga, yo le quiero decir algo. La mayor expresión dentro de aquellos que se dicen cristianos, la mayor expresión es que hoy en día han levantado disque congregaciones donde no hay pastor, donde todo el mundo manda, donde todo el mundo dice, donde todo el mundo opina. Una democracia. Y quiero decirle que el reino de los cielos no se mueve por democracia. El reino de los cielos se mueve por teocracia. Hay un único rey, un único Señor, el que establece todas las leyes y el que las hace cumplir. ¿Sí? ¿Estamos así? Bueno, pues entonces piense, mi hermano, que el cristiano se ha metido tanto en el mundo en que está, en el sistema del mundo, en el sistema donde estamos viviendo, cuando el Señor nos dice que no nos convirtamos al mundo, que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. La Biblia nos enseña que debemos aborrecer el mundo y todo lo que en él hay, pero el cristiano se ha ido apegando, se ha ido aferrando a las cosas de este mundo, al sistema de este mundo, olvidándose que estamos en un proceso de transición. Nosotros no somos de aquí.
Nosotros no somos de aquí, no pertenecemos a este mundo. No debemos anclarnos, nuestra vida no debe estar aferrada a nada de este mundo. Qué importante que nosotros entendiéramos esto. Pero cuando nosotros empezamos a hacer lo que hablaba ayer, a hacer sociedad con los políticos, con los partidos políticos, para alcanzar por medio de ellos, con la ayuda de ellos, mundanos, enseñados a hacer cosas corruptas, torcidas, si nos tomamos de ellos como trampolín para alcanzar lo que nosotros queremos, pues ya estamos desviándonos de esa visual que deberíamos de tener aquí en la tierra. Se nos perdió, óigame, el sentido de que estamos en una transición, estamos de paso, no nos vamos a quedar aquí, estamos de paso y no nos deberíamos de contaminar con nada, no nos deberíamos aferrar a nada, nada debería de entorpecer ese proceso de transición que deberíamos tener nosotros. ¿Y sabe qué? Entonces empiezan la rebeldía, empieza la codicia, empiezan los intereses de este mundo que están reflejados en tres cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. La codicia entra por los ojos, los deseos de los ojos. Yo quiero tener, yo quiero tener. La codicia también está en el deseo de la carne. Yo quiero saborear, yo quiero poseer. Una mujer no es suficiente, al menos dos. Y eso se le va pegando al cristiano. Y el cristiano va perdiendo su rumbo y ya piensa que todo lo más lindo que puede tener está aquí en la tierra. Y que tiene que lograr grandes cosas en esta tierra para poder ser feliz. Y pierde el rumbo. Entonces, si la mujer no le sirve, la deja y se consigue otra. Si el marido no le sirve, entonces dice yo me quedo solo, dicen algunos. Pero en poco tiempo están diciendo, no, a mí un pastor me dijo que, bueno, se está desviando del proceso de transición. Usted está de paso por esta tierra, yo estoy de paso por esta tierra. Y muchas veces nos aferramos a tantas cosas. Mire que el hecho de la rebelión, yo no lo había dimensionado de tal manera como lo dimensioné en las elecciones presidenciales pasadas. Impresionante tanto cristiano defendiendo a uno y hablando mal de otros. Terrible tanto cristiano hablando de democracia. ¿A mí qué me importa la democracia, hermano? Y si al Señor un día le place que no sea democracia sino socialismo, ¿qué importa, hermano? Yo creo que Dios es suficientemente poderoso para poner al que Él quiera. Sí, hermano. Qué vergonzoso es ver la iglesia marchando por ahí, hermano. Que vamos a salir a la calle, ya nos da pereza orar, entonces ya nos tenemos que manifestar como los hombres naturales. Se nos perdió el sentido del poder que hay en la iglesia. Cuando doblamos rodilla y clamamos al Señor, confesando la palabra. No, ya ahora entonces hay que tomar las cosas por la fuerza, marchando y dejándonos ver que yo no veo en la Biblia que alguna vez Pedro o Pablo hayan citado a la iglesia a marchar contra el pueblo de Roma, a marchar contra el gobierno de Roma para dejarles ver que el pueblo de Israel no está de acuerdo. No, hermano, yo no lo veo. Y todas esas cosas que se ven, mire, la rebeldía está en que los cristianos no pagan impuestos o pagan como les da la gana. La rebeldía y la desviación de este proceso de transición está en que los cristianos no pagan como debe de ser al que emplean. Y el empleado se le roba el sueldo a su patrón, perdiendo tiempo. Está, hermano, en que el cristiano se mueve de una manera tan normal que si lo detienen por ahí que cometió una infracción, entonces compra al policía de tránsito, le da un soborno y vive como que se fuera a quedar en esta tierra, como que el dinero fuera algo tan importante para él que lo tiene que defender, y aunque tenga que decir mentiras, aunque tenga que engañar y robar,
robar al gobierno, robar a alguna persona, entonces tiene que conservar ese dinero, se aferra a la plata, se aferra al dinero. Y una cosa que tenemos que aprender es que cuando nosotros nos aferramos al dinero, el dinero se va más rápido se va el dinero. ¿Sabe a quién busca el dinero? Aquel que lo deja correr de acuerdo a la voluntad de Dios. A ese busca el dinero. Y el cristiano se ha metido en un proceso de rebeldía que se ha desviado del proceso de transición hacia el cielo, primeramente. Se ha desviado. Y ahora cuestiona las leyes, cuestiona los gobernantes, todo lo cuestiona. Y que yo no me voy a dejar robar, y que yo no creo que eso sea justo, y que yo no sé, y que yo no sé, y que consiguiendo las cosas de la peor forma. Y entonces, allí es donde se despierta la codicia, allí es donde nosotros deberíamos entender que una persona que resiste a la autoridad, muy seguramente está caminando en codicia. Esto que pasó aquí fue terrible, hermano, usted lo ha leído, una matazón impresionante, porque el Señor no soporta la rebelión, y muchos cristianos no saben por qué no prosperan, y alguien les tendría que decir: porque estás de rebelde. No le diga usted es un rebelde, no califique a la persona, califique los actos de la persona, porque estás en rebeldía, porque lo que estás haciendo es rebeldía. Por eso es que el Señor no te bendice como tú esperas que te bendiga. La esposa no obedece a su marido, lo gobierna. El marido no estima a la mujer, no la respeta, la maltrata. Los padres no suplen a sus hijos, los abusan, los maltratan. Los hijos no respetan a sus padres, los maltratan, los insultan. Y son cristianos y quieren que les vaya bien. Se olvidaron que no se van a quedar aquí, se olvidaron que el ser importantes en esta tierra es lo menos importante para Dios, es lo menos importante. Y el pueblo de Israel estuvo en eso, ¿no? Póngale cuidado a esto. El pueblo de Israel tenía una meta. ¿Cuál era la meta del pueblo de Israel? ¿Cuál? Canaán, ¿sí o no? ¿Qué representa Canaán para la iglesia? El cielo. Eso es. De ahí a muchos lugares, pero era el lugar donde el Señor les iba a dar la leche que fluye y miel, que fluye leche y miel. Y la meta era Canaán. Y mucha gente pensó que en esas guerras que tenían en el desierto, que lo más importante era, oiga, yo no entiendo, que lo más importante era llenarse de oro, de ropa fina, de perfumes. ¿En dónde los iban a gastar? ¿Acaso tenían un centro comercial por ahí para decir, me voy a gastar el oro que robé? Yo no entiendo, hermano. Mire, la ignorancia, la necedad del ser humano es tan grande que yo no entiendo qué era lo que pensaba el pueblo de Israel, apropiándose de cosas que el Señor le decía: no, eso no es suyo, déjelo ahí. No lo toque, yo no quiero que toque nada de eso. Estoy hablando de algo que sucedió varias veces. Y vamos a mirar Josué, el libro de Josué, capítulo 7. Capítulo número 7. Versículo número 1, léalo conmigo, por favor. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo ¿de qué? ¿De Carmi? Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Los derrotaron.
los derrotaron. Versículo número 10. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Póngale cuidado a este versículo y saquémoslo al tiempo de la iglesia, al tiempo actual. Oiga de lo que acusa nuestro Dios, nuestro gran Señor, al pueblo de Israel. Escuche: Israel ha pecado. Las cosas que uno escucha en medio del pueblo del Señor son terribles, hermano. Aún de lo que nos pueden acusar los impíos a nosotros, que en muchas de esas ocasiones son verdad. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto. ¿Cuál es el pacto que nosotros tenemos con Dios? Un pacto de santidad. Él nos santificó para que viviéramos en santidad. Y a veces uno encuentra que la iglesia no ha entendido eso y quieren vivir el evangelio como una credencial para pecar, para hacer lo malo, y viven de cualquier manera, y mienten y roban y estafan y engañan, y se siguen diciendo cristianos. Que no, que lo que pasa es que un negocio que estaba haciendo. Por allá en el Valle del Cauca, algunos ministros resultaron enredados con unas pirámides que hace años, hermano, se dieron a conocer por allá. Y qué tremendo, hermano, que la codicia se metió a la iglesia y una cantidad de cristianos invirtiendo en esas pirámides, y resulta que el cabeza de lista era el ministro. Dios mío. Y uno dice, ¿cómo es eso? Bueno, aquí está. Si lo sacamos al tiempo de hoy, es igual. Han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema. ¿Qué es tomar del anatema? Tomar de lo impuro. Tomar de aquello que en el mundo es muy usual, pero que para nosotros es pagano. Entonces han tomado de aquellas cosas que ellos normalmente toman, reciben, ganancias deshonestas, ganancias adquiridas con mentiras, con la alteración de documentos. Han tomado del anatema, han tomado de lo ilícito, han tomado de lo vergonzoso, y el cristiano participando de eso. Han tomado del anatema y hasta han hurtado, claro. Si por ahí todavía quedan algunos que se hacen llamar ministros, que andan hurtándole a la iglesia a través de mentiras, prometiéndole cosas, diciéndole que el reino de los cielos es una tienda donde usted puede comprar de todo, con dinero, siendo Dios el dueño del oro y de la plata, y que tienen que, para conseguir una sanidad, tienen que pagar. Qué vergonzoso. Y es más vergonzoso que la iglesia les crea, ¿no? Dejándose robar. Han hurtado, han mentido. Hermano, si para poder conseguir lo que quieren muchos, vea, siempre que en una congregación hay una división, cuando un líder, un ministro, se aparta y se lleva parte de la iglesia, siempre tiene que haber mentido para poder haber logrado eso. Siempre tuvo que haber deshonrado a sus autoridades diciendo que eran injustas. ¿Usted cree que le va a ir bien a esa persona? ¿Se podrá burlar de Dios? No. Eso es igual. Han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Sabe qué es guardarlo entre sus enseres? Conservar el pecado en la casa, conservarlo. Claro, conservarlo y seguir defendiendo y decir, sí, eso está bien, esto está bien. Es que a mí, es que es injusto. Lo guardaron en su casa, lo guardaron en su corazón. La anatema, el error, el engaño, la mentira, el robo. Y no podemos llegar a creer, mis hermanos, a ser engañados de que esas personas van hacia la meta del supremo llamamiento. No, ellos se apartaron del proceso de transición, se apartaron. Hoy andan enredados en un mismo problema, enredados en un ciclo
donde empiezan una cosa y vuelve y le sucede, y vuelve y le sucede, se calma un poquito y vuelve y le sucede. Ellos no se dan cuenta que están mal. Ellos dicen que es el diablo el que los tiene así, estancados, mal. No entienden que es Dios desagradado de esa conducta de ellos. Que Dios nos guarde. Porque estamos aprendiendo, no criticando. Yo no conozco así a nadie, pero sí he escuchado que existen esas personas. Y nosotros no queremos ser así, porque estaríamos apartándonos del proceso de transición. Y en el proceso de transición nos debemos conservar, escúcheme, nos debemos conservar obedientes, ¿sí o no? Fieles, sujetos al Señor, aborreciendo la ganancia deshonesta, las riquezas ilícitas, aborreciendo el pecado, apartándonos de la mentira, del engaño, no haciéndole daño a nadie, hermano. Mire, aunque sea que alguno de nosotros diga, bueno, sí, yo estoy haciéndole daño a alguien, pero porque él me hizo daño a mí. No, ya no se justifica. Si alguno de nosotros le estuviera haciendo daño a alguien, tenemos que entender que estamos apartándonos del proceso de transición que el Señor marcó para nosotros hacia el reino de los cielos. Y que Él mismo nos marcó con los mandamientos muy pequeños. Él nos marcó diciéndonos, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Mandamiento grande de la ley de Moisés. Mas yo os digo, no resistáis al que es malo. No pelee con el que es malo, apártese del que es malo. No lo resista, no le haga frente, no le haga la parada, sí, venga, agarre y verá conmigo que es que usted va a conocer un verdadero cristiano. No, pues la Biblia dice eso, no resistáis al que es malo. Si te logra poner una palmada en una mejilla, bueno, que le empareje la otra. ¿Qué? Si alguien te pone a pleito y te quiere quitar la túnica, entrégale también la capa. Pastor, pero ¿cómo es? Pues eso es. Uno se enreda, escúcheme, en los pleitos de la tierra, uno se enreda en los conflictos de la tierra y termina odiando, termina resentido con las personas que le quieren hacer daño a usted, que me quieren hacer daño a mí, y terminamos enredados con eso, aborreciéndonos y siendo aborrecidos, con la incapacidad del perdón. No puedo perdonar, es que lo que me hizo y la contienda. Viene el Señor y no, hermano, no. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué fue lo que sucedió? Dice el versículo número 19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí, estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Tiene que ser muy vergonzoso para el Señor, aunque Él nos conoce todo, pero tiene que ser muy vergonzoso que la ley civil, judicial, le descubra a un buen cristiano, a un buen ministro, que estaba robando, que estaba engañando, que estaba defraudando a los fieles, que estaba guardando el dinero, presionándolos para sacarles dinero y atesorándolo para cosas aún indebidas. Tiene que ser muy vergonzoso. Que le encuentren a uno, que el Señor le encuentre a uno un escondido ilícito, un engaño, una mentira. Terrible. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello.
Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Déjeme correr un poquito, déjeme acelerarme un poquito. La solución está en entender que somos un pueblo que no pertenece a esta tierra, que vamos de paso, que no nos debemos enredar ni en los deseos de la carne, ni en los deseos de los ojos, ni en la vanagloria de la vida. La solución está en reconocer, entender que somos forasteros, que no nos vamos a quedar aquí y que nada hay en esta tierra que nos pertenezca. No, no hay nada. Disfrutémoslo mientras estemos, pero entendamos que somos administradores, no somos dueños de nada. Quiero hacerle énfasis en esto, porque a veces el tropiezo no es ni el dinero en el cristiano, a veces el tropiezo es un hijo, a veces el tropiezo es la esposa, el esposo, que se aferraron tanto a él, un hermano, papá y mamá, se aferraron tanto a ellos que dejaron de creer en el Señor, de confiar en el Señor, y se enfermaron de tal manera que empezaron a padecer y a renegar contra Dios y a tener reclamos contra Dios. Y entonces, hombre, la solución es entender que estamos sometidos a un proceso de cambio permanente. ¿Qué es lo que usted y yo estamos haciendo en esta tierra? Sometidos a un proceso de transición donde usted y yo tenemos que cambiar permanentemente. No sabe lo que dice el que dice, hermano, no cambie. O el que dice, yo no cambio, hermano, yo soy el mismo. No sabe lo que está diciendo. Porque lo que me dice la palabra es que nosotros somos como la luz de la aurora, que vamos cambiando hasta llegar a la perfección, que vamos como de gloria en gloria por el Espíritu, siendo perfeccionados todos los días. El que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. Los otros no, los demás no. ¿Por qué? Porque los demás se estancaron, se aferraron a un deseo de los ojos, a un deseo de la carne, a un orgullo, a una vanagloria de la vida, y piensan quedarse en la tierra, piensan hacerse ricos y apoderarse de algo en la tierra. Esos no están en el proceso de transición. Acompáñeme a Hebreos y perdóneme que corra un poquito, porque es que el tiempo siempre nos presiona un poquitico. Hebreos, el capítulo número 4. Y vamos a leer unos versículos que tienen que ver con el pueblo de Israel. Hebreos 4. El pueblo de Israel, unos querían quedarse a vivir en el desierto. La gran mayoría querían devolverse a Egipto. Ninguno puso sus ojos en la tierra de Canaán. De hecho, cuando los espías fueron y dieron una vuelta por Canaán y dijeron, sí, es una tierra hermosa, pero no podemos vivir allí. Es imposible que nosotros vivamos allí. Y empezaron a sacar las dificultades a relucir. Gente muy grande, pueblos amurallados, es imposible. Y la gente, sin esperanza y sin fe, le creyó. Entonces dice Hebreos, el capítulo número 4, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Le voy a decir de qué está hablando el escritor de Hebreos. Que hay muchos cristianos que están ansiosos, angustiados y desesperados por hacer fortuna aquí en la tierra y parece que no tuvieran el reposo del Señor. Ansiosos, airados, llenos de mal genio, tratando de forzar las cosas y de conseguir dinero, de conseguir renombre, fama, adquiriendo cosas, y parecieran que para ellos no fue la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora no le estoy diciendo que se siente en la casa a ver televisión. Trabaje, pero trabaje, hermano, con la paz del Señor, haciendo las cosas correctamente, esforzándose sí, pero sin el desespero que puede llegar a traer la codicia o la incredulidad. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. La buena nueva es que vamos para el cielo.
a la cena de las bodas del Cordero, ¿sí o no? Y luego para la nueva tierra, eso. Y hay gente que parece que no entiende, hermano, hay gente que parece que todo lo tiene aquí, que su punto central es la tierra y conseguir cosas en la tierra. Y perdieron de vista la salvación, perdieron de vista la eternidad, el reino de los cielos, perdieron de vista todas esas cosas. Y pelean por cosas aquí en la tierra y se enemistan con otro, hermano, y pleitean y le dejan de hablar y cosas tremendas. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Por qué Dios le dijo al pueblo de Israel, no entrarán en mi reposo? Se van a quedar aquí en el desierto 40 años. ¿Por qué? Rebeldes, codiciosos, ingratos. Hermano, qué tremendo. No, yo así no. Ustedes perdieron el norte, ustedes perdieron la brújula, ustedes no saben para dónde van. Entonces se quedan aquí en el desierto. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Yo quiero que le ponga cuidado a esto. Está hablando de las obras de Dios. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. ¿Cuál es el reposo del Señor? Vivir para Dios, haciendo lo que el Señor dice, teniendo paciencia, fe, confianza, esforzándonos por ser hombres y mujeres obedientes, santos para el Señor y viendo cómo Dios se glorifica. Hola, ¿qué pasó? Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablarían después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Póngale atención, el reposo se llama Jesucristo, hacer lo que Él dice, vivir como Él nos dejó el ejemplo, Jesucristo. La obediencia del Señor con el Padre es el modelo para nosotros vivir. Saber que el Señor Jesús nunca pensó en quedarse en la tierra, nunca se aferró a nada, jamás le dio por construir una casa para Él. Yo no estoy diciendo que no tenga su casa, sino que ponga su mira en el cielo, en las cosas de arriba, donde está el Señor. Hola, eso es. El Señor jamás perdió su rumbo, jamás perdió su norte. Él sabía que estaba de paso en esta tierra. Listo, yo vine a cumplir con un proyecto en esta tierra, no me voy a quedar. No se aferró a nada. No hizo riquezas, las gastó, las riquezas del Señor Jesús, Él las invirtió en los sueldos de sus discípulos, en ayudar a los pobres. Él no se quedó allí. Dice, porque si Josué hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Es la obediencia. Porque el que ha entrado, póngale cuidado que este versículo es precisito, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Póngale atención a esto. Se conoce el cristiano que está consciente del proceso de transición que está llevando, porque es una persona reposada, no es lleno de ira, de impaciencia, de ansiedad, de angustia. No, él sabe que lo más valioso ya lo alcanzó y se lo regaló Jesucristo, la salvación. Entonces no es una persona ansiosa, codiciosa, llena de rebeldía, tratando de defenderse de los demás. No, lo más grande ya lo tiene y es al Hijo de Dios. ¿Tenemos a Cristo o no? Entonces la persona que está consciente de que está caminando un proceso de transición, yo voy de paso en esta tierra, ese no se afana, los afanes de este mundo no lo afectan. Escúcheme, los afanes de esta tierra no lo afectan, las codicias dañosas de esta tierra no lo atraen, no lo seducen. Si puede llegar a ser administrador de toda
una empresa o de una multinacional, él lo hace. Pero usted no lo ve maltratando a la gente porque es que tienen que trabajar. No, hermano. O diciendo que voy a hacer, esos impuestos de este año están terribles, va a haber que hacer algo, ¿qué podemos hacer? Escondamos ciertas ganancias para que no nos quiten todo el dinero. No, ese dinero no es mío, Señor. Y si usted mismo procuró que se pusieran esos impuestos, listo. Si hay que vender la empresa para pagarle los impuestos al gobierno, hombre, que así sea, porque el gobierno lo puso Dios y lo dice la Biblia. Es una persona que no tiene afanes, ansiedades, angustias, desesperaciones. Usted no lo ve por ahí irritado, lleno de enojo. No, sencillamente ha entendido que los hijos y las hijas de Dios hemos entrado en el reposo del Señor. Vivimos en esta tierra, trabajando, esforzándonos, oiga, sirviendo a la obra del Señor, causándole bien a los demás, predicando el evangelio, no solamente con lo que decimos, sino con lo que hacemos. Hola, con el ejemplo vivencial y esperando, hermano, pacientemente al día en que podamos partir con el Señor y estar en su presencia. Ese es el proceso de transición y usted lo puede distinguir si usted lo está viviendo o se ha desviado. Si perdió el rumbo, bueno, lo podemos volver a tomar. Amén. Podemos volver a conectarnos con el proceso de transición, donde con obediencia al Señor, con fidelidad, apartados de las codicias dañosas, hermano, de las mentiras, de los engaños y del pecado, vamos a vivir este proceso de transición hasta llegar a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, que es el cielo. Y del cielo ya el Señor nos llevará donde Él quiera. ¿Sí o no? No nos distraigamos. La distracción en el cristiano lo mete en un ciclo repetitivo. Si usted está en ese ciclo, rómpalo con la verdad de la palabra, con la confesión al Señor, con el apartarse de lo malo, con permanecer en la fe que es en Cristo Jesús. Alguien me dijo, pastor, yo estoy en un ciclo repetitivo, me da la misma enfermedad, la misma crisis de la enfermedad, y tomo la misma droga y ya me mandaron otra droga y ya no me sirve esa droga, y ya qué voy a hacer, y llevo como 7 años en esto. ¿Qué hago para salir? Rompa ese ciclo. ¿Cómo? Creyéndole al Señor. Dice que la medicina no le ha hecho efecto. Ah, bueno, usted es un hijo de Dios, ¿para dónde va? Para el cielo, listo. Entonces dígale al Señor, Señor, yo confío en ti, voy a romper este ciclo, no voy a hacer lo mismo que he hecho siempre en todos estos años, sino que voy a confiar en ti, y si me muero me voy contigo, y si no, me sanas. Hoy está sano, ¿sabe? Hoy está sano. Y era un problema intestinal impresionante, hermano, que cada 8 meses, 1 año, año y medio le repetía, y eran 4 meses de unos tratamientos impresionantes. Lo mismo, hermano, lo mismo, porque se distrajo y se desvió. Pero en el Señor siempre hay oportunidad de corregir, ¿sí o no? Estamos en un proceso transitorio, estamos de paso en este lugar, no nos vamos a quedar para siempre. Diga conmigo amén. ¿Oramos? Oremos. Yo siempre le pido al Señor que me ayude, mi hermano, porque es que yo me doy cuenta, predicándole yo a usted, enseñándole a usted, me doy cuenta que soy tan crudo, hermano, que necesitamos tanto de la ayuda del Señor, ¿sí o no? Necesitamos mucho, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Usted necesita la ayuda del Señor? Yo la necesito mucho. Entonces levante esa oración al Señor. Padre, te damos muchas gracias, bendito Dios, porque podemos entender cosas, Señor, que nos ayudarán a corregir nuestro camino, Señor, a enderezar nuestra conducta, Padre, y apartarnos de aquellas cosas que te desagradan. Señor mío, si alguno de nosotros está en un ciclo, en algo repetitivo, Señor, que nos tiene estancados, que nos apartaron, Señor, del proceso de transición que deberíamos estar viviendo, yendo de un punto a otro, según tu voluntad, según lo establecido por ti, Padre, perdónanos, Señor, perdónanos y apártanos, ayúdanos a salir de esto, ayúdanos, Señor, a salir de estos ciclos repetitivos, Señor, que para nada, Padre Celestial, reflejan, Señor, tu mano poderosa en nosotros. Por el contrario, la gente nos mira y nos dice, ¿qué será lo que le pasa a ese
cristianito, siempre en las mismas, en los mismos problemas, en las mismas luchas, en las mismas necesidades. Le dan trabajo y en poco tiempo queda sin empleo y siempre el problema con el dueño de la casa donde vive o con las cuotas de la casa que está pagando, Señor, pero nada de eso queremos, Señor, porque sabemos que eso no fue lo que tú diseñaste para nosotros. Tú diseñaste para nosotros, Señor, un tiempo de transición en esta tierra donde vamos cumpliendo metas, Señor, donde vamos siendo perfeccionados por el poder de tu Espíritu Santo, donde vamos, Señor, avanzando todos los días hasta llegar a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, a no distraernos, a no desviarnos, Señor, tal vez detrás de la satisfacción de los ojos, de la satisfacción de la carne, Señor, tal vez persiguiendo, Señor amado, una codicia, una avaricia, Señor, el hecho de ser grande, de ser renombrado, Padre, todas esas cosas, Señor, renunciamos a ellas en el nombre de Jesucristo, y queremos que si las riquezas vienen, que vengan de parte tuya, que vengan de tu mano, Señor amado, que si las cosas vienen, que vengan de ti, Señor, porque no nos dañarán, no serán afectables para nosotros, no nos harán, Señor, ese daño que a muchos les han hecho. Bendito Dios, queremos renunciar hoy a la codicia, queremos renunciar a la rebeldía, a la desobediencia a las autoridades, queremos renunciar, Señor amado, a la distracción, queremos renunciar a la mentira, al engaño, Señor, al odio, al resentimiento, a aquello que no nos deja perdonar. Queremos, Señor, no distraernos en ninguna otra cosa, Señor, sino siempre estar aferrados de ti, siempre, Señor, obedientes a tu palabra, caminando, Señor, con libertad en este proceso de transición, ahora y siempre. Bendito Dios, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, te pedimos, Rey de Gloria, que nos ayudes a todos, Señor, a mi hermano, a mi hermana, aquella persona que tal vez en cualquier lugar de Colombia o del mundo dice, pero ¿cómo hago yo para salir de este problemononón que tengo? Si estoy metido en él y yo no sé cómo salir. Tú eres poderoso para hacerlo, Señor. Tu palabra me dice, Padre Celestial, que no hay nada imposible para ti y que para el que cree todo le es posible. Así es, Señor, lo declaramos, lo creemos, Rey de Gloria, que tú nos sacarás, Señor, del hueco en que podamos estar, del ciclo repetitivo que podamos estar metidos, Señor, que tú, Rey de Gloria, Señor, te manifestarás a nosotros de una manera sobrenatural y poderosa, cambiando nuestro camino, Señor, reubicándonos, Señor, en ese proceso de transición, donde todas las cosas van de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo, Señor, a lo establecido por ti allá en la eternidad, en el reino de los cielos. Gracias, Señor, gracias te doy por la vida de mi hermano, de mi hermana. Gracias, Señor, por su disposición, Padre, a ajustar su vida, a hacer cambios, Señor, en su comportamiento, en todas sus cosas, Señor, en la economía, Señor, en su salud, Padre Celestial. Muchos de nosotros, Señor, estamos aferrados, bendito Dios, a las delicias del alimento y no tenemos una disciplina alimentaria, Señor, dándole al cuerpo no lo que le conviene, sino lo que a nosotros nos gusta. En eso también queremos que nos ayudes, bendito Dios, que podamos, Señor, ser como tú, Señor Jesucristo, que tú cuidaste ese cuerpo, Señor, para presentarlo perfecto delante de ti, perfecto delante de la iglesia, perfecto delante de nuestro Padre Celestial. Bendito eres tú, te damos gracias, gracias, Señor. Yo puedo declarar en esta noche familias bendecidas, sanas, prosperadas, familias llenas de fe, familias llenas de paz, aquí y en cualquier lugar de Colombia y del mundo, Señor. Gracias, bendito Dios. Hoy te damos gloria, honor y alabanza a ti, al único que la merece, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y nos regocijamos en ti y en tu palabra, nos regocijamos en toda esa obra maravillosa que hoy podemos disfrutar en esta tierra, Señor, mientras que pasamos a vivir por la eternidad en el reino de los cielos y en la nueva tierra, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténticavillavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.